Muy bien. Volvemos a la segunda parte de la sesión 1. Vamos a grabar esta parte también. No sé si van a salir en dos vídeos o en uno solo. Yo me imagino que saldrán en dos vídeos diferentes. Muy bien. Pues volvemos al tema donde nos hayamos quedado, que era el marco de la información, marco conceptual de la información financiera. Por favor, admitan ustedes a cualquier compañero que solicite entrar en la sala. El marco conceptual describe los objetivos y conceptos fundamentales para la preparación de información financiera. El marco conceptual establece unos objetivos que deben conseguirse con la información, que básicamente es suministrar información que sea útil para la toma de decisión por parte de los usuarios. Y esa información debe responder a una serie, para que sea útil, debe responder a unas características, en las cuales las dos fundamentales son la relevancia, esa información que permite cambiar el estado de información previo a tenerla, que hay un incremento de la información por parte del usuario, y segundo, que sea una representación fiel, es decir, de nada nos sirve un incremento de información que no sea fidedigna, que no tenga una fiabilidad mínima. Bien, con esas características, pues el vehículo a través del cual se va a proceder a la información son los estados financieros. Y esos estados financieros están integrados por una serie de elementos que son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, y que hay que definirlos, los conceptos de esos elementos patrimoniales. A continuación, hay que tomar decisiones sobre cuándo se incorporan o se dan de baja de los estados financieros y, por último, cómo se miden. Esa es la estructura lógica. El marco institucional, o sea, eh, quién emite las normas contables, pues de alguna forma es importante, porque tienen que ser entidades que tengan suficiente prestigio profesional, es decir, que tengan un buen conocimiento de cómo debe regularse la preparación de información financiera, y deben ser independientes, es decir, tienen que ser órganos que de alguna forma pues, no estén sesgados por los intereses de determinados colectivos. Hoy día el órgano de referencia en emisión de normas, tanto a nivel internacional como también por su influencia en los reguladores nacionales, es la Fundación IFRS. IFRS significa International Financial Reporting Standard. En español es la Fundación NIF, Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera. ¿De acuerdo? Y su consejo, que es el órgano que emite esas normas, es el órgano ejecutivo, el que hace las normas, es el ISB, el IASB, es International Accounting Standard Board, que es el consejo emisor de normas, ¿no? Pues bien, para que esta fundación pues, tenga legitimidad, pues tiene que abordar diversas acciones. Por un lado, una legitimidad institucional, es decir, el órgano que emite las normas, el IASB, el Consejo, es independiente del órgano de gobierno que se encarga de buscar la financiación de toda la fundación. El patronato de la fundación es el encargado de buscar la financiación de toda la estructura y es independiente, es decir, el que busca la financiación no interviene en la toma de decisiones sobre qué normas se van a emitir o no se van a emitir. De ahí se busca una independencia entre el que aporta financiación y la norma que se emite. Después existe una legitimidad que le viene a este órgano por el procedimiento que se utiliza para emitir normas. Ese procedimiento es un procedimiento extremadamente abierto, es decir, se puede estar al día de lo que está sucediendo a través de las diversas sesiones que son todas online, es decir, se puede participar online en todo, visualizar cada una de las reuniones del Consejo y del Comité de Interpretaciones. Y además es un proceso democratizado en el sentido que en el proceso de emisión de una nueva norma hay diversas consultas en general, a quien quiera escribir, y los participantes, los interesados, pues podemos enviar cartas dando respuesta a las cuestiones que se consultan en este proceso normativo. De hecho, nosotros los profesores de Loyola, pues algunas veces pues mandamos alguna carta en respuesta pues a alguna de los proyectos o a las preguntas que hacen en alguno de los proyectos. Y por último, hay una legitimidad técnica que esta es la que engarza con la cuestión del marco conceptual. La legitimidad técnica es que las normas internacionales
emitieron un marco conceptual. Y ese marco conceptual es al que se deben someter cualquier emisión de normas posteriores. Es decir, las normas contables que se emiten o que se reforman, pues tienen que ser consistentes con el marco conceptual en el cual pues, se define primero quiénes son los usuarios, sus necesidades de información, las características de la información, la definición de los elementos, cuándo se reconoce esa de baja y por cuánto se mide. ¿De acuerdo? ¿Por qué un marco conceptual? Porque aporta un lenguaje común en el ámbito mundial, da consistencia entre las distintas normas, dado que todas beben de un marco lógico deductivo que se ha establecido, y porque el marco conceptual, al conocer los conceptos, pues ayuda a entender las normas. De hecho, nosotros en la asignatura tenemos un enfoque muy de estar en el marco conceptual y concebir las normas como aplicaciones concretas de este marco conceptual. Lo que nos interesa es que ustedes conozcan muy bien los conceptos para que vean las normas como ejemplos concretos de aplicación de ese marco de conceptos. Si uno maneja muy bien los conceptos, pues no hace falta saber ser casi las 3.000 páginas de normas, sino que más o menos puedes tener una idea de lo que puede ser la solución que se le ha dado a un caso concreto. ¿Y qué son ¿Y cómo llega la información? Porque esto es el marco que regula las normas contables. Pues las normas contables al final dan lugar a la preparación de información financiera que se agrupa o que se comunica a través de los estados financieros. Realmente el usuario no visita el sistema contable que tiene un mecanismo de partida doble donde hay un libro de diario, ¿no? El usuario no ve el libro de diario o el libro de mayor. Lo que ve son los estados financieros en los cuales pues la compañía pues presenta la información en función de la situación, información sobre la situación, información sobre el rendimiento, información sobre los flujos de caja, y esto permite a los usuarios tomar decisiones. Yendo más al detalle del marco conceptual, el marco conceptual tiene esta estructura piramidal en la cual en la cúspide están los objetivos de la información financiera y es preparar información que sea útil a los usuarios principales. Usuarios principales son los inversores en sentido amplio, que son los inversores futuros accionistas y los accionistas actuales, y por otro lado están los acreedores financieros. Esos son los inversores de una compañía. Para poder conseguir esa utilidad de la información, esta debe responder a unas características que por un lado hay dos características fundamentales: relevancia, es decir, que la información esté aportando elementos que permitan eh, mm, tomar decisiones o confirmar, o sea, tenga un carácter predictivo sobre lo que le va a suceder a la compañía o tenga un carácter confirmatorio sobre el estado de información que teníamos. Primero, que sea información que sea relevante, es decir, porque tenga ese carácter predictivo o ese carácter confirmatorio. Y segundo, una representación fidedigna, es decir, que la información pues, sea completa, sea neutral y esté libre de error, ¿no? Entonces, en ese momento se consigue una representación que consigue que la relevancia pues, no la podamos creer, ¿no? Y adicionalmente a estas características fundamentales, hay unas características que mejoran la utilidad. Por un lado, pues que la información sea comprensible, entendiendo por comprensible para un usuario medio que conoce el mundo de los negocios, ¿no? Que sea comparable a lo largo del tiempo, y por eso se va a exigir o se va a requerir uniformidad en los criterios contables o en las políticas contables, que sea comparable entre entidades similares, que llegue a tiempo, es decir, que sea oportuna. Oportunidad significa que llegue a tiempo, ¿no? Por último, que cualquier tercero que tuviese que preparar la información, pues llegase a una información muy similar, y esto afecta sobre todo pues, a aquellas estimaciones que habrá que realizar dentro del proceso de descripción de cuál es la situación o los rendimientos de un periodo. Y todo ello está sujeto a una restricción coste-beneficio, es decir, que los costes que implica la preparación de la información no excedan los beneficios que obtienen los usuarios con el uso de esa información, ¿de acuerdo? Esto es, seamos racionales y no exijamos detalles que no van a ser útiles, no tienen relevancia y sin embargo sí suponen un esfuerzo muy elevado, un esfuerzo indebido, ¿no? Bien, por debajo del coste-beneficio, pues estarían los estados financieros, es decir, toda esta información pues daría lugar a los estados financieros y esos estados, eso estaría aquí. Y esos estados financieros pues contienen elementos en los cuales
Pues el marco conceptual nos los define, nos dice cuándo incorporarlos o sacarlos, criterios de reconocimiento y baja, y nos indica cómo medirlos, ¿no? Y finalmente, pues hay una serie de criterios de presentación dentro de esos estados financieros principales: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujo efectivo, estado de cambio, patrimonio neto, y cómo divulgarlos en la memoria. La memoria no es un estado financiero principal y la información en la memoria se dice que se divulga o se revela, mientras que en los principales se presenta, en la memoria se divulga o se revela. Es lo que en inglés se dice disclosure y aquí es presentation. Bien, esto es la estructura básica y sobre todo esta parte es la que va a ser el tema 2. Esta parte va a ser el centro del tema 2, porque aquí es donde vamos a aprender los fundamentos con los cuales se prepara la información financiera. Marcos normativos y emisores. Bueno, pues los marcos normativos son fundamentalmente el marco internacional que emite que son las normas internacionales de información financiera que emite la Fundación NIF o Fundación IFRS, y cuyo órgano emisor de normas es precisamente el IASB, ¿de acuerdo? En Europa, las normas deben ser sometidas a un proceso de endorsement, es decir, la Unión Europea, a través de una serie de organismos, establece un mecanismo de endorsement, es decir, de adopción de estas normas. Para que las normas, para que unos estados financieros sean bajo normas internacionales, tienen que aplicarse todas las normas. Claro, este mecanismo de endorsement eh, pues no tiene mucho sentido, porque si yo quiero aplicar normas internacionales de información financiera, porque los mercados de valores me exigen una información con este estándar de calidad, pues yo no puedo dejar de aplicar una. Entonces, ¿para qué existe el endorsement? Bueno, pues es un mecanismo para preservar la soberanía de la normativa que se utiliza en Europa. En Europa los esquemas de regulación son esquemas en los cuales son parlamentos los que deben aprobar las normas. La Fundación NIF es una asociación privada, no es un parlamento, nadie los ha elegido. Entonces, el endorsement es un mecanismo para el cual los representantes elegidos por los ciudadanos son los que al final aceptan esta normativa. Existe ese mecanismo de salvaguarda. Eso puede llevar a que en algún caso alguna norma pues haya tenido problemas de endorsement. Eso es lo que se denomina carve out. Y ha habido algún caso muy puntual, porque cuando hay carve outs se cuestiona, se puede llegar a cuestionar la calidad de la información financiera preparada por los emisores europeos, perdón, las entidades europeas. Y eso perjudica el acceso al mercado de capitales tan importantes como puede ser Nueva York. ¿De acuerdo? ¿Quién está obligado a presentar bajo NIF? Pues en España están obligados a presentar bajo NIF UE, es decir, las adoptadas por la Unión Europea, los grupos de sociedades, la información del grupo de sociedades cuya matriz cotice en un mercado de valores español, o bien voluntariamente aquellos grupos de sociedades cuya matriz decida voluntariamente aplicar las NIF. Una vez decida aplicar NIF ya no se puede volver atrás. Y hay algunas grandes empresas de nuestro entorno pues, que aplican NIF porque consideran pues, que es una información de mayor calidad. Solamente la información del consolidado. Las cuentas individuales de la matriz siempre bajo Código de Comercio y Plan General de Contabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, las cuentas individuales de todas las sociedades y de aquellas consolidadas que no han optado por utilizar NIF. ¿Qué es lo que forma el marco normativo español? Pues básicamente el más operativo es el Plan General de Contabilidad y las resoluciones del Instituto de Contabilidad, y Auditoría de Cuentas. Las resoluciones del ICAC que desarrollan determinadas materias concretas del Plan General de Contabilidad. Debe estar regulado en el Plan General de Contabilidad y la resolución lo que hace es dar criterio de interpretación de esa información. Por último, el ICAC despacha consultas que se le formulan y da respuestas donde da criterio para interpretar determinadas transacciones que se le plantean, ¿no? Pues bien, este sería el marco común de información financiera. Después hay entidades que por sus particularidades pues, se ha decidido que tengan una serie de normas complementarias al Plan General de Contabilidad en algunos casos o un cuerpo normativo específico, como es en el caso de entidades bancarias, ¿no? Las entidades sin ánimo de lucro pues tienen un plan
contable que tiene algunas separaciones respecto al Plan General de Contabilidad porque, bueno, pues en materia de reconocimiento de ingresos, las transacciones no son bilaterales. En una entidad sin ánimo de lucro, las transacciones, o sea, yo capto ingresos, pero no le doy nada al que me aporta los ingresos. En una sociedad mercantil, yo capto ingresos y le entrego un bien o le presto un servicio. Entonces, esa falta de univocidad que existe, o sea, el que sean transacciones biunívocas en el caso mercantil no necesariamente se produce en el sector sin ánimo de lucro y eso lleva a una interpretación de los criterios de reconocimiento. Las del sector público, pues porque comparten muchos elementos sin ánimo de lucro en la prestación de sus actividades. Establecimientos financieros, porque es un negocio muy diferente al negocio fabril o al de servicios. Las entidades de seguro, exactamente igual. Y después hay pequeñas adaptaciones que realmente son para identificar transacciones muy particulares de esos sectores que viven básicamente el plan general. Bien, proceso de preparación de la información financiera. Pues bien, el proceso de preparación de la información financiera es este proceso. Lo voy a pintar todo para así tener todo el cuadro. Aquí está. Muy bien. Cuando nosotros vamos a analizar una transacción y decidir cómo registrarla, lo primero que debemos hacer es comprender la transacción, es decir, comprender qué es lo que se está intercambiando entre las partes, qué es lo que está sucediendo o cómo un evento está impactando en el patrimonio de la compañía. Normalmente casi siempre van a ser transacciones, pero a veces tenemos que registrar eventos, tenemos que tomar decisiones sobre eventos. Por ejemplo, tengo un satélite en el espacio y llega una partícula de unos milímetros, impacta en el satélite y me inutiliza el satélite. Pero resulta que este satélite está conectado con otros 10 satélites. Entonces, la funcionalidad de todo el sistema de satélites sigue manteniéndose, pero he perdido un satélite. Oye, ese evento, que no es una transacción con un tercero, ¿cómo impacta en mi patrimonio? Ese es el tipo de cosas que nos vamos a plantear. Yo vendo un activo, o sea, yo alquilo un activo, perdón, vendo un activo y a continuación se lo alquilo a la entidad a la cual le he vendido el activo. ¿Realmente le he transferido el activo o no se lo he transferido? O yo vendo existencias y en el momento que las vendo pacto que las voy a volver a comprar dentro de un mes y que no las puedo utilizar en este mes. Oye, ¿realmente esto es una venta y después una compra o es realmente una operación en la cual al venderla me dan dinero y dentro de un mes devuelvo ese dinero? Y la garantía ha sido esas existencias que he transferido. Es decir, tenemos que bucear y conocer qué es lo que hay detrás de la transacción. Y esto no es evidente. Y esto es por lo que os van a pagar bastante bien, además, por la elaboración de dictámenes o tener juicio profesional. Bien, ¿cómo se abordan esta situación? ¿Con qué herramientas jugamos para comprender la transacción? Pues aplicando el marco conceptual, sobre todo aplicando los conceptos, aplicando los criterios de reconocimiento y medición. Los criterios de reconocimiento y medición le sirven al regulador para hacer las normas. Los conceptos nos sirven a nosotros para entender qué está sucediendo. Entonces, bueno, pues con esos reconocimientos o baja de medición, pues las normas contables pues dan lugar pues a una información en la cual pues a una norma en la cual nosotros vamos a chequear si nuestra interpretación que hemos hecho de la transacción cumple con lo que la normativa está diciendo y básicamente la normativa pues va a exigir que ese hecho cumpla con la definición de los elementos de estados financieros y que la probabilidad de percepción de flujos de efectivo pues sea elevada. Eh, ¿Por qué es útil la información? Esa es la otra pregunta que nos tenemos que decir. ¿En qué medida el elemento que yo estoy registrando de esta manera estoy aportando el fondo económico de lo que está sucediendo y el que decide puede llegar a conocer mucho mejor cómo ha impactado esa transacción eh, en la entidad? En una venta con alquiler posterior, perdón, sí, en una venta con alquiler posterior, realmente la operación es una operación de financiación. Yo he vendido un bien y lo vuelvo a alquilar, yo sigo controlando el bien. Lo que he recibido ha sido financiación. Entonces, en ese caso, en lugar de registrar una venta del activo y después un arrendamiento,
yo lo que tendría que registrar es que he recibido financiación, tengo dinero y tengo una deuda. Entonces, no es lo mismo decir que vendí un activo, un recurso, y después lo vuelvo a alquilar, puedo tenerlo reconocido de nuevo, con lo cual surge una deuda en el activo, primero una transferencia con un reconocimiento del resultado y después vuelta a reconocer el activo, que decir directamente obtengo una financiación, ¿de acuerdo? Pues bien, una vez que hemos aplicado el marco conceptual a la transacción, vemos la norma contable concreta que que sería aplicable y se analiza cómo quedaría representada este evento en los estados financieros. Bien, nosotros solemos hacer siempre un análisis de la transacción desde los conceptos primero. ¿Por qué? Pues porque a veces las normas contables están previstas para determinadas situaciones de hecho. Lo que hay que ver es si la situación de hecho concreto que nosotros estamos analizando responde a esos presupuestos de la norma contable. Ese es el kit de la cuestión. Y a veces pues, se puede interpretar erróneamente cuál es la norma aplicable. Por eso es muy importante hacer el viaje conceptual para saber exactamente qué norma contable es la que hay que utilizar. Y en ese viaje contable pues hay que hacer todo el proceso que ha hecho el regulador: reconocimiento baja de elementos, medición y presentación y revelación. Y en el reconocimiento y baja lo que se mide es que se cumpla con la definición de los elementos y que la probabilidad de flujos de caja asociados a esos elementos pues sea probable, no sea improbable. Bien, ya con esto finalizamos ya la sesión de hoy, que es el proceso de información financiera. La apertura de la contabilidad, pues normalmente cuando el año contable o el ejercicio económico coincide con el año natural, pues comienza el día 1 de enero, haciendo un asiento que es el asiento de apertura. A continuación se registran transacciones pues día a día durante todo el ejercicio y se llega al último día, que es el 31 de diciembre, es el día de cierre de la contabilidad, ¿de acuerdo? En este periodo intermedio, cada 3 meses hay que elaborar un balance que hay que registrar en el libro de inventarios y cuentas anuales. Y las compañías que están cotizando en mercados de valores pues tendrán que presentar información trimestral o semestral. Y estos son informes periódicos pues, que ayudan al inversor o al usuario a tener información más periódica y más regular para saber cuál es la marcha de la compañía. De hecho, los mercados de valores reaccionan positiva o negativamente ante esta información periódica que se les va suministrando, porque al final el inversor lo que está haciendo es proyecciones de cómo va a evolucionar la compañía en el futuro. Con la información periódica estoy contrastando esas proyecciones anteriores y puedo o bien confirmar o obtener nueva información que me ayuda a considerar que la compañía pues tiene más valor o tiene menos valor, ¿de acuerdo? Muy bien, pues algunos hitos importantes, y ya con esto sí termino, es si nosotros estamos en el año natural, pues antes de finalizar el tercer mes desde el cierre contable, pues el Consejo de Administración debe formular cuentas anuales. Quien formula cuentas anuales es el máximo órgano de gobierno ejecutivo, que es el Consejo de Administración. Los auditores tendrán un mes desde la formulación de cuentas para presentar su informe de auditoría. El informe de auditoría no se hace en ese mes, se hace incluso durante todo el año, el ejercicio, ¿no? Es decir, aquí pues formulamos cuentas del periodo anterior. Es N+1, pues en N, aquí formulamos sus cuentas. El auditor tiene que entregar en el siguiente mes, pero el trabajo del auditor se está realizando durante el año AN y especialmente en este periodo de 3 meses, de forma que incluso cuando se formulan cuentas, el auditor ha preparado ya un informe preliminar para que los consejeros tengan cierta garantía de que la información que les ha suministrado la alta dirección es razonable, ¿no? Antes de que pasen 6 meses desde el cierre del ejercicio, es necesario aprobar en Junta General de Accionistas dichas cuentas, es decir, pues desde que se formulan hasta que se aprueban, pues pueden pasar hasta 2 meses. Incluso muchas veces se formula aquí en enero o en febrero. Las compañías cotizadas empezarán ahora a dar resultados. Lo vamos a empezar a ver ya los anuncios de resultados del año anterior porque eso tiene un impacto en los mercados, ¿no? Entonces, desde aquí hasta que se celebre la Junta, que puede ser en mayo o en junio, pues hay un periodo dilatado, ¿no? Finalmente, en el mes siguiente a la formulación de cuentas hay que depositarlas en el registro mercantil, ¿de acuerdo? Pues estos serían los hitos máximos
de presentación, los deadlines máximos de presentación de la información financiera. Y ya con esto, pues yo creo que ya sí. Pues quedo abierto a cualquier pregunta. Lo que sí voy a hacer va a ser dejar de grabar para que ustedes pues me puedan hacer cualquier, detener grabación, detener.